Hola hermanos, hermanas, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este estudio de Primera de Pedro que realizamos a través de estos medios, siempre dándole la cordial bienvenida y de verdad externarles pues el agradecimiento por acompañarnos en este espacio que pueda ser algo realmente edificante para todos. Como les he dicho, pues esto lo hacemos por edificarles, instruirles, pero por supuesto que yo personalmente también estoy siendo edificado con todo esto. Vamos a retomar entonces lo que dejamos pendiente. Estuvimos viendo eh, en Primera de Pedro capítulo 2 versículos desde el 13 al 17 estuvimos leyendo y empezamos a analizar lo que es este llamado de Pedro de someterse, ¿verdad? Aceptar, respetar la autoridad que está sobre nosotros, sabiendo que pues ha sido establecida por Dios. Y hablábamos de que pues el llamado es a cualquier clase de gobierno y autoridad. Incluso pues hablamos de que los primeros cristianos allá en el primer siglo, aunque eran perseguidos y se hablaban cosas de ellos que no era, digamos, o sea, que no correspondía, pues en realidad eh, ellos nunca llevaron a cabo ninguna revolución, por lo menos los cristianos sinceros, nunca buscaron oponerse a las autoridades, nunca buscaron imponer una regla, más bien una guerra. Y quién sabe, quizás muchos de ellos en realidad no, nunca pasó siquiera por sus mentes la opción de sublevarse ante las autoridades. Tal vez recordando estas palabras, no lo sabemos, ¿verdad? Quizás estas enseñanzas de Pedro y no solo Pedro, sino también Pablo, ¿verdad? Lo vimos ahí en Romanos 13, pues para ellos eh, era parte del testimonio. Eso es lo que está detrás de esto. Por eso la importancia de respetar esas autoridades, a pesar de que sean injustas, de que eso habla de quién es el Dios al que rendimos tributo. Por otro lado, recordemos que los judíos sí, había un buen sector de ellos que se oponían a las autoridades romanas. De hecho, estaba el partido de los celotes que eran violentos, hacían pues actos violentos, eh, actos terroristas para oponerse a la autoridad romana, e incluso ellos tuvieron mucho que ver con la destrucción de Jerusalén en su tiempo, en su momento en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué podía hablar eso del Dios al que ellos adoraban supuestamente? Pues bueno, todo el que no conociera a Jehová, hablando en ese contexto de los judíos, pues lo único que podía pensar es que su Dios era el que fomentaba esa violencia. Y llevémoslo pues más adelante en la historia, así ha sido, lastimosamente se ha tomado como, como excusa la, la defensa de la fe, supuestamente la defensa de la fe, para distintos circunstancias y eventos de guerra, de violencia que ha sido a lo largo de la historia. Y digamos, no solo hablando de la iglesia, la del cristianismo, sino pues de las demás religiones. ¿Qué es lo que nos enseña la escritura? Más bien al contrario, nosotros debemos ser un ejemplo, debemos ser modelo de Jesús, un ejemplo de Jesús. Eso también hablamos ayer, ¿verdad? De que en cambio vemos que Jesús, él cuando le ofendían, se quedaba callado. Cuando lo maltrataban, se quedó en silencio. Y claro, hay un aspecto ahí también, como agregándole un poco a este tema, hay un aspecto detrás de ello, hay algo intrínseco que tiene que haber para no querer responder o estar dispuesto a no responder. Porque el responder es a causa de sentirme herido o sentirme ofendido o sentir que me están
violentando los derechos. Pero cuando estamos hablando de un creyente, un hijo de Dios que lo ha recibido todo, que está pleno en Cristo, que no le falta nada, que su vida está a salvo para siempre en la soberanía de Dios, entonces ya cambia. Deberíamos estar en la capacidad, como Jesús, de no vernos en la necesidad de responder, de poder poner la otra mejilla, como nos dijo él, o caminar la milla extra, o dar la túnica, dar la capa, darlo todo. Porque eso que nos están haciendo no nos disminuye valor, no nos disminuye identidad, porque lo que recibimos y lo que se nos ha dado está basado en Cristo, no en nosotros. Y eso es entonces lo que tanto necesitamos nosotros, porque Eh, en este caso, digamos, Pedro habla de las autoridades civiles, ¿verdad? Pero en cualquier circunstancia en que nos encontremos y que sintamos que estamos recibiendo un trato injusto, que se están violentando nuestros derechos, que esas supuestas personas que están a cargo de nuestro bien, pues eh, están actuando contrario a ello, pues al final de cuentas, lo que va a impedir que nosotros actuemos como lo haría el mundo, rebelándonos con violencia, reclamo, crítica. Lo que va a impedir es eso, es saber, tener presente que haga lo que haga en este mundo, no cambian la realidad de lo que somos. No cambian quiénes somos en Cristo, no cambian nuestro destino, no cambian lo que ya se nos ha dado y que no es imposible que se nos quite porque es algo que viene de Dios y por pura gracia y bondad y misericordia de Él. Así que ahí está la clave y esto lo hemos hablado bastante, ¿verdad? La importancia de insistir realmente diariamente en lo que hemos recibido, lo que somos y lo que tenemos en Cristo. La importancia de la escritura, de la oración, de la comunión con los hermanos, porque eso es lo que nos ayuda a mantenernos ubicados y conscientes de lo que somos, de manera que sean las autoridades civiles o sea cualquier persona que de alguna forma tenga algún poder sobre nosotros, no nos va a hacer sentir menos y no nos va a provocar a reaccionar. Ese someterse del que llama Pedro, pues va a ser posible, siempre sabiendo que al final de cuentas nuestra causa no está en las manos de esa persona, nuestra causa está en las manos de Dios. Y si esa persona no utiliza la posición en la que Dios le ha puesto para llevarlo a cabo como corresponde, pues bueno, Dios le va a hacer rendir cuentas en su momento. Lo importante es que tengamos claro esto, ¿verdad? Que lo tengamos presente. Ahí en el versículo 13 leíamos de que Dios los estableció justamente para castigar a los malhechores y dar alabanza a los que hacen el bien. Eso es lo que Dios espera de los seres humanos. Obviamente sabemos que como estamos en un mundo caído, lo decíamos también ayer, pues muy posiblemente ni les importe, ¿verdad? O no crean, no consideren que Dios les ha puesto en ese lugar. Bueno, de eso mismo también van a tener que rendir cuentas. Al final de cuentas, como dice también Pablo ahí, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y todo lo vamos a hacer, sea porque ya lo venimos haciendo desde esta vida, o sea en ese momento cuando se den cuenta de que han vivido engañados creyendo que ellos son la última autoridad. Así que, pues creo que son unas ideas importantes para continuar con este tema, porque nos faltan los versículos 15 al 17 que son como derivado de este tema de la sumisión a las autoridades civiles y cualquier otra autoridad que tengamos que esté sobre nosotros. Así que vamos a retomar aquí esos tres versículos. Eh, bueno, leámoslos juntos los tres. Igual ahí los vamos a volver a analizar. Dice, permítame, perdí aquí el texto. Ajá. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos,
temed a Dios, honrad al rey. Es bueno verlo en contexto porque vean que el 17, de hecho, retoma la idea, lo mismo que estamos hablando ahorita, de dar a cada quien lo que corresponde. Como dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, pues estos versículos del 15 y el 16, pues eh, si uno los toma por aparte, pues podrían tener un sentido. Entonces hay que verlos dentro de este contexto igual de el sometimiento a las autoridades, de dar honor y a quien lo merece por la posición en la que está. También tener presente que lo que decíamos, que al final de cuentas, pues el dueño de nuestra causa es Dios. Así que dentro de ese aspecto, pues entonces, ahora sí vamos a analizar esos versículos del 15 al 17. Vean que este tema, este punto de que dice el versículo 15 de haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recuerdan que justo lo acabamos de analizar en los versículos anteriores. El tema de cómo por nuestra manera de vivir, nuestra buena manera de vivir, decía ahí en el versículo desde el 11, el 12 y el 13, pues eso va a hablar, va a dar testimonio a los que nos rodean, especialmente a los incrédulos. Incluso es importante ver esa conexión porque, pues, generalmente, la mayoría de los casos, los que están en autoridad, los que tienen, pues, una posición de autoridad, eh, en la mayoría de las ocasiones son inconversos. Así que vean que no se trata de hacer algo diferente, sino se trata de hacer lo mismo que ya había hablado Pedro ahí en el versículo 12 y que, pues, ya ahora en este caso lo está ampliando, ya ahora lo está haciendo no solo a los gentiles, digamos, a nivel general, sino incluso un caso, un escenario específico, que es el escenario de las autoridades civiles, ¿verdad? Entonces el versículo 12, vean que no se pierde la idea y no se pierde la idea que venimos desde el versículo 11 de que es una sección práctica, es una sección donde Pedro quiere enfatizar y recalcar lo que se espera lógicamente, naturalmente de nosotros, al saber lo que somos, al saber la patria a la que pertenecemos, al saber nuestro destino eterno, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente aquí Pedro retoma esa misma idea. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nuestro estilo de vida de verdad marque diferencia. Por supuesto, no para atraer mérito hacia nosotros mismos, no para que nos exalten a nosotros, sino como decía en el versículo 12, para que al final de cuentas Dios reciba la gloria. Y, y bueno, de hecho esa es la forma, quizás es la forma más natural y más fácil incluso de evangelizar, porque a veces nos limitamos en eso, ¿verdad? A veces decimos, es que yo no puedo evangelizar porque es que yo no sé hablar o porque yo no sé muchos textos, porque yo no soy muy habilidoso para tratar con la gente. Pero en realidad, el estilo de vida, lo que se nota sin hablar, habla mucho más que las palabras. Y así fue desde el primer siglo. De hecho, vamos a leerlo así como, digamos, resumidamente. Vamos a ver, si no mal recuerdo, este texto está en Hechos capítulo 4. Vamos a ver. Permítame para darle la cita exacta, porque es muy valioso el hecho de que, eh, de cómo la gente inevitablemente notaba que había algo distinto y cómo esto, pues, inevitablemente más bien marcaba la comunidad. Permítame para darle la cita más exacta.
Ajá. Más bien es en Hechos capítulo 5, por si gustan acompañar, voy a compartirles aquí para que también lo vean aquí de forma visual. Ajá, aquí estamos en la Reina Valera contemporánea. Saben que pues es la que más utilizo, aunque aquí tengo las otras versiones para siempre hacer comparaciones cuando sea adecuado. Hechos 5 y vean desde el versículo 12. Vamos a leer desde el 12. Dice que Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Creo que casi siempre hacemos énfasis en esa primera parte de los prodigios y milagros, ¿verdad? Pero vean que Lucas, en este caso, como el autor de este libro de Hechos, también enfatiza que eso iba de la mano con lo que hacía el resto de la comunidad. O sea que menciona así el poder, lo que ellos evidenciaban, los apóstoles, pero no significaba que lo que el resto de la iglesia hiciera no fuera significativo. Dice que Dios hacía señales, prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Y aquí está lo que quería que notaran, hablando de esto de que Pedro nos menciona de los inconversos, de los gentiles en el contexto de ellos. Dice que, y más bien, perdón, aquí todavía estamos hablando dentro del contexto de Jerusalén. Entonces, digamos que en cierto sentido no son inconversos porque pues estamos hablando del contexto judío. Entonces, estos que menciona aquí del pueblo son judíos que se supone, en teoría, pues son creyentes en Jehová, en Dios, no creyentes en Jesús, porque todavía estamos pues muy antes en la historia, pero sí se supone que ya tienen una creencia en Dios y vean cómo impacta estos detalles. Dice entonces el 13 que ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos. Y aquí está, vean el detalle. Aunque el pueblo los elogiaba mucho. ¿Cuál era la consecuencia de esto? Dice el 14 que los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Ven cómo hay un impacto en la comunidad, en, en este caso la comunidad no cristiana, digamos, porque definitivamente notaban que había algo distinto en ellos? Había quienes no se atrevían a juntarse con ellos, ¿verdad? Por temor a las autoridades judías, por quizás los prejuicios que se empezaron a infundir en en la historia, digamos, a raíz de la fe, ¿verdad? Digamos, cosas que se empezaron a difamar de los cristianos. Pero lo importante, quiero destacar, es eso. El pueblo los elogiaba mucho, aunque no se atrevían a juntarse con ellos, pero los elogiaban. ¿Por qué los elogiaban? ¿Qué era lo que notaban ellos? ¿Qué era lo que eh, presenciaban como para que los elogiaran? Eso es muy, muy importante analizarlo. Al punto de que con el tiempo, muchos empezaron a creer. Al principio no se atrevían, pero algunos sí empezaron a atreverse y por eso el número de los que creían en el Señor aumentó en número. Algo tenían que ver ellos. ¿Qué era lo que posiblemente veían? Bueno, si nos devolvemos en el texto, desde, no sé, podríamos hablar del capítulo 2 inclusive, cuando empieza todo, cuando dice al final del capítulo 2 que, bueno, las maravillas y señales de los apóstoles, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones, lo compartían entre todos. Luego dice que se reunían en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vean que no simplemente se reunían por hacerlo, disfrutaban estar juntos.
alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. ¿Ven? Otro aspecto muy significativo, ¿ven? Cómo esto definitivamente impactó a la comunidad, porque ellos no se concentraron únicamente en sí, o sea, no fueron un núcleo cerrado, sino que vieron siempre hacia afuera. De manera, y ojalá aquí notemos otra vez la secuencia que vimos en el capítulo 5. En primer lugar, el impacto a la comunidad y en segundo lugar, el resultado. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es evangelismo, ¿lo ven? Eso es evangelismo puro. Y a como puede que hubieran, pues, hermanos que se dedicaran a ir y proclamar al Mesías y a hablar de Jesús mientras les era posible, ¿verdad? Posiblemente muchos de ellos no se dedicaban a ir de boca en boca, de casa en casa, a repartir volantes y eso no existía. Lo que hablaba más que sus palabras era su estilo de vida y cómo había una diferencia en ellos, cómo se notaba que no eran igual, no eran orgullosos como lo eran los fariseos, que no eran materialistas como los saduceos, que no eran exclusivistas como los mismos fariseos, incluso los esenios que se aislaron totalmente de la cultura judía, vieron algo diferente. Ya ahí, con lo que leemos en estos versículos, implícitamente se nota que vivían con gozo, que disfrutaban estar juntos, que lo que hacían no era un mero cumplir con ritos y ceremonias, no vivían con miedo, no vivían con culpa. Eso dentro de los muchos frutos, muchos resultados del fruto del Espíritu, era lo que la comunidad veía. Esto en el capítulo 2 ahora avanzando al capítulo 4 que es donde se detiene Lucas para hacer como reportar otra vez el avance de la iglesia. Dice que, bueno, después de que fueron puestos en libertad, Pedro y Juan, cuando estuvieron en la cárcel, eh, le contaron a los sacerdotes, a los ancianos, todo lo que los sacerdotes les habían dicho, le contaron a la iglesia. Juntos elevaron sus voces a Dios, hicieron una oración maravillosa que podríamos utilizar también como modelo para nuestras oraciones. Y cuando terminaron de orar, el lugar que estaban se sacudió, todos fueron llenos del Espíritu y proclamaban la palabra de Dios sin temor. ¿Ven? Y obviamente era una comunidad que el Espíritu actuaba libremente. No porque fueran mejores a nosotros, sino porque la comunidad le permitía al Espíritu, buscaba la guía, la orientación del Espíritu, se mantenían sometidos y necesitados de Dios, no aislados, no independientes, sino todos en un mismo camino. De manera que, como nos dice ahí el versículo 32, que todos los que habían creído eran de un mismo sentir, ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, todos tenían todas las cosas en común, los apóstoles daban testimonio. Vean una vez más que siempre no se habla de que solo los apóstoles hicieran cosas, sino que toda la iglesia también daba testimonio por la forma en la que vivían. Dice que no había necesitado entre ellos, todo lo que poseían lo vendían y lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles para repartir según las necesidades. Y bueno, menciona el ejemplo de Bernabé. Así que a eso es lo que quería recalcar, porque eso fue lo que evangelizó en ese tiempo. Y eso fue lo que marcó el hecho de que aunque a lo largo de la historia el cristianismo recibió tantos ataques que fueron incesantes, difamaciones, persecuciones, violencia, muchos de ellos fueron martirizados. Pero a un final de cuentas, ¿por qué es que la fe en Jesús ha seguido a lo largo de la historia? Porque es que ha llegado incluso a través de a nosotros. Pues obviamente porque Dios, ese ha sido su propósito, de alguna manera siempre ha mantenido el mensaje a lo largo de las generaciones,
pero también porque justamente Dios ha mantenido eso por medio de la iglesia. Callar la ignorancia de los hombres insensatos por medio de qué? Por medio del estilo de vida de la iglesia. Sí, ha habido muchos sectores de la iglesia que no han dado buen testimonio. Y como hablábamos antes, eso, pues, este, de ahí digamos que es lo que ha dado pie también, ha dado ocasión para que se difame la iglesia. Pero siempre ha habido un remanente. A lo largo de la historia siempre se ha hablado de un remanente. Hubo un remanente de los israelitas y hay un remanente de los cristianos que sí viven sinceramente su relación con el Señor, que sí viven dedicados a ello. Y a través de ellos Dios ha cumplido su voluntad y ha demostrado, ha callado la ignorancia de muchos hombres insensatos. Esa palabra callar significa, dice, refrenar, amordazar o dejar sin palabras. Hay muchos que sí, deliberadamente han atacado el cristianismo, también porque estaban en ignorancia. La otra palabra que utiliza aquí Pedro, volviendo ya, estamos ahora analizando de nuevo Primera de Pedro 2:15, la palabra que usa para ignorancia puede significar, hay dos palabras para ignorancia, más bien. Una es agnoia, que básicamente significa no saber algo. O sea, la ignorancia de que yo no sé, no conozco sobre eso. Pero la palabra que Pedro utiliza aquí es agnosian, que significa un rechazo intencional y hostil. Entonces, ha habido mucho rechazo y oposición a la fe desde ese tiempo y muchos ha sido por ignorancia en el hecho de no saber. Y cuando se dieron cuenta por sí mismos, porque Dios actúa en las vidas de estas personas para que no se quedaran en su prejuicio, no se quedaran en su trasfondo, sino que quisieran conocer a profundidad. Entonces, por medio de ello, Dios los guió. Cuando supieron la verdad, pues se convirtieron. Y hay incluso autores muy, muy buenos de hoy en día, escritores que hablan de esto, digamos, que cuentan ese testimonio. Pero cuando Pablo, más bien Pedro habla aquí de los que están en ignorancia, está hablando de aquellos que deliberadamente no quieren saber, que rechazan intencionalmente, por eso es que les llama insensatos, porque pudiendo conocer, no conocen. También dice que este término insensato significa carente de sentido y sin razón. Entonces, tiene que ver con el hecho de que ellos, aún pudiendo saber, no lo quieren, no lo aceptan. Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice a nosotros? Ante estas personas, ustedes no tienen la tarea de intentar convencerlos. Lo que tienen que hacer es dejarlos callados. Es lo que dice el versículo 15. Déjenlos callados, que si los acusan de, no sé, de ignorantes, porque a nosotros son a los que nos llaman ignorantes, si los acusan de hipócritas, bueno, que al final digan lo que digan, ustedes ocúpense en lo que realmente son y déjenlos callados por su forma de vivir, déjenlos callados por su testimonio, que por más que ellos digan que somos unos hipócritas, este, que somos igual que todos los demás, que al final de cuentas nuestra forma de vivir hable más que las palabras. O sea, que no perdamos el tiempo utilizando palabras en personas que no van a escuchar, pero que sea nuestra vida más bien la que hable y la que refleje lo que somos, lo que hemos recibido en Cristo. Ese gozo, esa paz, esa realización, satisfacción y plenitud, y que entonces eso sea lo que los deje a ellos callados. Y como hablábamos antes, al final, pues nuestra causa se la dejamos a Dios. Así que ahí está la gran importancia realmente de que nuestras vidas sean reflejo de lo que somos.
Bueno, vamos a dejar por aquí este análisis para continuar la próxima semana con los siguientes versículos. ¿De acuerdo? Oremos. Gracias, Señor, por una vez más recibir la enseñanza que a través de ella, pues efectivamente nosotros somos conscientes de lo privilegiados y honrados que somos y a la misma vez, pues el privilegio que tenemos de ser reflejo tuyo para este mundo. Ayúdanos, Padre, a realmente tener presente lo muy valiosos que somos, lo muy privilegiados que somos y que eso pues sea lo que marque nuestro día a día, para que así los que nos rodean también puedan dar gloria a tu nombre. Señor, te agradecemos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima, hermanos. Ha sido un gusto una vez, una semana más compartir con ustedes. Muy buenas noches y bendiciones.